Bueno, muchas gracias por venir y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Gloria que se ha tomado todo el tiempo y todo el detallismo casi oriental para decorar esto. Y además confieso que fue culpa mía que se hiciera en el jardín. Porque cuando me invitó Gloria a almorzar hace algún tiempo, me dijo, oye, qué precioso jardín. Me dijo, sí, generalmente hacemos aquí estas reuniones, entonces eso lo hablamos que habrá sido en agosto. Por lo menos. No teníamos la bola de cristal para saber cómo iba a estar. Y justo hoy creo que está entrando el invierno, ¿no? Está entrando el invierno ya a Madrid. Bueno, pues solamente quiero hacer una breve reseña del libro, que es de lo que se trata sobre todo. Claro, el libro toca muchos temas, nos vamos a sumergir en el tema del Oriente Medio, que bueno, también Gloria sé que es una apasionada del tema y creo que eso fue lo que nos llevó a conocernos y a simpatizar tanto. Así fue. Y por supuesto ella me dice que muchas de ustedes bueno, también padecen de esa debilidad por el Oriente Medio, ¿no? La cara buena del Oriente Medio. Y bueno, pues por buena casualidad y por buena suerte logré que estuviera aquí mi tutor, mi mentor, no es más bien mentor, Rafael López Guzmán, que es catedrático de Granada, de Historia del Arte. Ha corrido el riesgo de prologarme varios de mis libros a su cuenta de riesgo. Y bueno, es un experto también en el tema sobre todo del arte mudéjar, que no hay que confundirlo con el islámico. Ya tendrás tu oportunidad de hablar de esto, ¿no? Un poco. Y por supuesto también me acompaña Karim Hauser, que como yo es mexicano, también de origen árabe, egipcio. Él es mexicano egipcio, él está en casa árabe, no ha perdido el acento mexicano. Que no, tío, que no. Que llevas muchos años aquí, ¿no? Y pues bueno, quería yo nomás ya empezar de lleno. Como está de moda y seguramente todos ustedes manejan esto de los hashtags famosos, ¿no? Los twitters y las cuentas de Twitter. Si yo tuviera que resumir esto, que ahora estamos en el minimalismo, el hashtag de esta novela sería choque de civilizaciones, sería Bagdad, califato, orientalismo y guerra del Golfo en 2003. Ustedes recordarán la invasión de Irak en 2003 por los americanos e ingleses. Y también resumirme a mí mismo en 3 palabras, pues bueno, soy de profesión diplomático, de estudios soy historiador, de vocación soy artesano, eso le consta también a Rafael, porque también hago maquetas de palacios que existieron alguna vez y ya no existen. Y por cierto están aquí las fotos para que tengan un poco la idea de eso es lo que he hecho. Es un palacio. Es espectacular. Y les podemos ir pasando el libro si quieres para que lo vayan viendo. Y bueno, también pues soy aspirante a escritor, ¿no? Esta es mi segunda novela. La publicó Vaso Roto, se presentó, Vaso Roto, que también es una editorial hispano-mexicana. Se presentó en marzo, coincidiendo con el 15 aniversario de la invasión de Irak y el bombardeo de Bagdad. Y bueno, yo mismo también soy un collage, ¿no? Porque también soy mexicano de origen libanés y claro, bueno, por ahí también me toca algo de sangre española, parece que sea de vasca, y entonces bueno, eso es una combinación interesante, ¿no? Sí. Cuando menos. Bueno, y la novela también tiene otra historia igual de atrabancada, de extraña, ¿no? Esta novela yo la concebí en Nueva York. Yo estaba como diplomático mexicano formando parte del equipo de México ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2003, cuando fue la invasión de Irak, de la cual todos ustedes recordarán que bueno, hubo una gran oposición a nivel mundial. Espero, o a lo mejor algunas de ustedes marcharon en las calles, porque eran las grandes manifestaciones en varias capitales del mundo, en México, creo que también se hizo en Madrid, se hizo en Nueva York, manifestaciones en contra de la guerra. Y
Y lo que todo el mundo sabíamos en el fondo, aunque no lo tuviéramos muy consciente, era que lo que se venía era justamente hacer realidad ese famoso choque de civilizaciones, ¿no? Esta invasión occidental, dicho en esos términos, frente a un país del mundo musulmán, frente a lo que había sido Irak, el corazón del mundo árabe por mucho tiempo. La novela después ya la terminé estando yo como representante de México en Jerusalén, en Palestina, Jerusalén-Palestina o Jerusalén como Palestina, que bueno, también es una ficción jurídica hablar de Palestina, pero bueno, existe Palestina y el pueblo palestino ahí trata de sobrevivir y de reivindicar su derecho a la autodeterminación, ¿no? Y finalmente la terminé de pulir y de editar aquí en España. Y aquí se publicó con Vaso Roto. Y claro, con todos estos antecedentes en mente, pues la novela acabó siendo escrita en 3 españoles distintos. O sea, hay el español mexicano, que aquí, bueno, le decía, lo hablaba yo con Rafael, los americanos nos han puesto español latino, que lo distinguen del castellano de España. Y también hay un español, hay un castellano arabizado que uso mucho en la novela y que incluso tiene un glosario porque son términos que alguna vez existieron en la lengua castellana y bueno, ya están en desuso y nadie se acuerda de ellos, pero son términos que realmente son muy ricos y que ojalá se pudieran rescatar, ¿no? El choque de civilizaciones que yo narro en esta novela, que quizás es el meollo de la obra, se sintetiza, se canaliza a través de los 2 personajes, de los 2 protagonistas, que es un sargento americano, un informático, totalmente, sin ser un estereotipo, está bastante estereotipado, ¿no? Un americano medio que vive viendo películas de Hollywood, que le encanta la música, le encanta Judy Garland, le encanta Liza Minnelli, bueno, y ese es su mundo, ¿no? Y las papas fritas y las hamburguesas, vive en las afueras de Nueva York y de profesión es un informático y se deja enrolar en el ejército americano en su capacidad de informático y lo hace por dinero sin ninguna convicción. Él mismo dice, bueno, yo esta guerra, ¿por qué demonios nos metimos en esta guerra? ¿No? Pero bueno, no, me pagan bien, se monta en el avión y de la mañana a la noche aparece en Bagdad, llega a Bagdad en la noche, estamos hablando de pocas semanas después de la invasión. Los anglosajones, es decir, los británicos y los americanos ya están instalados en su cuartel general, han tomado el palacio de Saddam Hussein. Y este americano llega, se instala, toma una habitación ahí medio derruida. Lo primero que dice, bueno, ¿cómo diablos vine yo a parar aquí, no? A este mundo que yo no sé nada más que por las películas de Hollywood. Empieza a acordarse, ¿no? Digo, yo soy de Bagdad, las películas de Alibaba y los 40 ladrones, y María Montés, que fue una famosa actriz de los años 40, española, ¿no? Sabú, el famoso artista, actor indio que lo hacía siempre de fakir, ¿no? Y dice, eso es lo que yo sé de Bagdad. Y estando ya instalado, lo primero que hace es sacar su bolsa de papas fritas, prende una fogata ahí en medio de la sala. La ciudad está en tinieblas, porque las bombas inteligentes de los americanos han destruido la central eléctrica de Bagdad, y así va a transcurrir la novela a la luz de las velas, a la luz de los candiles, porque no hay electricidad. Y estando ahí, de repente empieza, a la hora de armar su fogata, encuentra debajo del polvo encuentra un manuscrito, ¿no? Una carpeta de cuero antigua. La abre, se ha tomado un curso de 2 semanas que le dieron, lo que se dice en inglés un crash course, para saber qué es el mundo musulmán. O sea, imagínense un americano que va a poder aprender, o cualquiera de nosotros llegar a uno de estos países y tener que enterarse de qué es esta civilización tan ajena, ¿no? Y claro, se da cuenta de que esto no es un Corán. O sea, dice, bueno, por lo menos sé que esto no es un Corán. Le llama mucho la atención la caligrafía, que es muy bella, que tiene letras de oro, y va acompañada de unas miniaturas. Estas son las miniaturas, por eso las traje, ¿no? Digo,
no son de esta, pero es este tipo de obras, ¿no? Las podemos ir pasando si quieres, ¿no? Estas son las famosas miniaturas islámicas. Estas son, en este caso, son de un libro otomano. Y muy intrigado por el manuscrito que se ha encontrado, sale a los pasillos y se encuentra también, como por arte de magia, se encuentra a esas altas horas de la noche, ¿no? Se encuentra a un intérprete de aquí y le llama mucho la atención encontrarse a esas horas y le dice, bueno, pues ven porque no puedo dormir y me acabo de encontrar esto y creo que es un escrito valioso y te pido que me lo traduzcas. Bueno, y ahí empieza el diálogo entre las dos civilizaciones, en cierta forma, ¿no? Digo, claro, esto está muy sintetizado, muy en términos de novela, ¿no? Es un americano frente a un iraquí. El diálogo entre ellos pues empieza un poco en tono, claro, del conquistador frente al conquistado, del jefe frente al subordinado, pero llegan al lenguaje básico de toda la humanidad, ¿no? Es el bazar, ¿no? El lenguaje del trueque. Y el americano le dice, bueno, a cambio de que me leas este manuscrito, si me digas de qué se trata, yo te voy a pagar unos dólares y te voy a regalar películas americanas, porque bueno, en Irak, bajo toda la dictadura de Saddam Hussein, pues, claro, estaba todo prohibido, y te voy a traer música americana, y en fin, y tú me consigues, además de leerme la novela, me vas a conseguir hashish, me vas a conseguir alcohol, y todo lo que se me antoje, ¿no? Y dice, aquí dice, pues claro, aquí todo se consigue, ¿no? En el mercado negro todo se consigue. Y bueno, y así empieza la lectura de la obra, y se dan cuenta que este manuscrito se llama justamente, se titula Las memorias del último califa de Bagdad, ¿no? Este último califa murió en 1543 y antes de morir, bueno, él se da cuenta que es el fin de su dinastía, de su estirpe. Son los califas de Bagdad, son descendientes del profeta Mahoma, descendientes directos, y después de 700 años esta dinastía llega a su fin y de la manera más triste acaban en cautiverio. Este hombre acaba en cautiverio en Estambul, es cautivo de los sultanes otomanos. Y este califa lo que quiere pues es rememorar todo lo que fue la gran civilización musulmana bajo los califas abasidas. Harun al-Rashid, que ustedes recordarán de las Mil y Una Noches, digo, él está recordando, bueno, las Mil y Una Noches fueron compiladas en Bagdad. La versión que conocemos se compiló en Bagdad en la Edad Media. Bueno, Bagdad fue una ciudad de grandes palacios. Es parte de esta obra que yo hice, este Palacio Azul, bueno, es parte inspirado por esa nostalgia, esa memoria de esos palacios fabulosos de los que queda muy poco o nada. Y Bagdad fue también pues, un centro de sabiduría, fue una de las ciudades, en algún momento fue el centro del mundo, con más de 1 millón de habitantes. En fin, tan célebre y tan fantasiosa tenemos la memoria de esa Bagdad como de Córdoba aquí en España, ¿no? Que en el califato rival. Y bueno, este califa lo que hace pues es empezar a rememorar lo que había sido su gran civilización. Primero, empezando justamente donde habían terminado las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches prácticamente, bueno, no es exacto, pero prácticamente terminan, las que conocemos todos, terminan en 1258 con la invasión mongola de Irak, que arrasó Bagdad. Y este califa decide, bueno, yo voy a empezar a partir de la caída de Bagdad, ¿no? Eso es lo que falta contar hasta su época. Y empieza, bueno, haciendo una crónica. La primera historia de esta obra es una crónica de la caída de Bagdad, muy referenciada en hechos históricos, pero después el mismo califa, bueno, va cayendo en una especie de delirio, entre la nostalgia y el delirio, y va pasando sin quererlo a la leyenda y va mezclando hasta el delirio del cuento oriental, ¿no? Y justamente lo que se tarda el iraquí en narrarle estas historias al americano, que se pueden ver cada vez que pueden escaparse los dos de sus deberes, se pueden ver. En total son 26
noches que logran ellos sentarse a escuchar o a leer estas historias. Y por eso el subtítulo de la obra es Memorias del último califa o las 26 y una noches. La noche 27 es la noche, es un número simbólico en el Islam. La noche 27 es la noche en la que justamente se va el americano, después de aguantar 3 meses, porque dice yo ya no aguanto más esta situación, y se decide salir del contrato y se decide regresar a Estados Unidos, ¿no? Pero la noche 27 es la noche en que él va a partir, y en esa noche le dice el iraquí, pues justamente hoy que te vas te leo la última historia, porque aquí se queda truncado el manuscrito. Y eso es parte también del número mágico de las 1001 noches, ¿no? Eso es un concepto persa, sobre todo. Hay los palacios de 1001 columnas, los pabellones de 1001 columnas. Es un concepto muy antiguo persa que se refiere pues, a que es un sinfín, o sea, que es algo que no tiene término, que no finaliza, ¿no? Y así también esta historia se queda así truncada o se queda, bueno, en suspenso, porque el manuscrito resulta que está incompleto. Y bueno, el último regalo que recibe el americano, ya finalmente se sella la amistad entre ellos, después de haber habido mucha sorna, mucha burla entre ellos, mucha ironía en sus diálogos, siempre criticándose que si tu civilización occidental es superior o que la mía es superior, no, que la historia árabe es muy rica, no, que la democracia viene de Estados Unidos, que bueno, ese tipo de diálogos tienen ellos. El último regalo que le hace el iraquí es muy simbólico, porque le regala una alfombra, ¿no? Y le dice, es una alfombra que fue tejida dentro de mi familia, ya no existen, ya no se tejen ese tipo de alfombras. Y el americano le dice, no me vais a salir con que es una alfombra mágica, ¿no? Y le dice, pues sí, sí lo es. Bueno, pues ya se la da, se van, se despiden. Bueno, la despedida pues, es muy sentimental entre ellos, ¿no? Porque siendo enemigos se han hecho amigos. Y finalmente, bueno, el americano dice, bueno, pues me llevo de Bagdad un recuerdo muy mixto, muy complicado, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado a los que hemos vivido en el Medio Oriente? Digo, yo viví en el Cairo, que es lo que más se parecería a lo que pudo haber sido Bagdad. Porque les digo, de Bagdad queda muy poco, de la Bagdad medieval queda muy poco, pero el Cairo, si ustedes van, yo lo viví ahí, pues es una ciudad llena de polvo. Eso es lo primero que uno se da cuenta, es una lluvia de polvo constante. Y el americano dice, pues esta es una ciudad tétrica, en tinieblas, pero a la vez me doy cuenta de que esta es una ciudad cargada de historia. Y dice, está lloviendo el polvo, pero no es el polvo del desierto, es el polvo de monumentos milenarios que se están desmoronando. Y literalmente dice, me estoy bañando en el polvo de la historia. Entonces esta es la transformación que sufre el protagonista, dice, de ser un americano, un yankee, o un gringo, como les decimos en México, común y corriente, de repente se sensibiliza a todo este mundo y acaba siendo un orientalista, en el sentido más romántico del tema, ¿no? O sea, se va con esa nostalgia de este mundo perdido, contrastado con el horror de la guerra que él está viviendo, ¿no? Pero se va con estos cuentos en la cabeza y maravillado por este mundo que existió y que tiene vislumbres que todavía se pueden percibir. Y pues en ese punto ya, digo, no les quiero contar más porque ya les contaría toda casi. Pero ahí quisiera yo terminar la presentación y bueno, darle oportunidad aquí a Rafael, que es un gusto y un honor tenerlo con nosotros, que pues bueno, de los varios puntos que he tocado, pues tú también jala algún hilo de la alfombra, y a Karim que está más centrado en el mundo árabe moderno, que conoce muy bien la política del mundo árabe actual, pues también que nos hagas algunos comentarios y me jales también los hilos. Y bueno, pues si quieres empezamos contigo, que te tienes que ir, ¿no? Sí.